Hey, 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 hermanos, pues muy buenas noches, qué gusto verles nuevamente para estudiar juntos, como dije en el aviso hace ya unos minutos, sobre este tema tan interesante acerca de lo que Dios dice en relación a las bebidas alcohólicas, ¿ok? O más bien ante el consumo del alcohol. Así que permíteme orar para empezar este tiempo e irnos directo al tema. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Señor, damos gracias en esta noche por la bendición de estar nuevamente reunidos, Señor, para a través de estos diferentes medios seguir estudiando lo que tu palabra nos dice en relación a temas de nuestra vida diaria. Creo que como varones, Señor, siempre andamos luchando con muchas cosas, sobre todo, Padre, luchando con nuestras propias fuerzas, poniendo, Señor, nuestros propios argumentos, tratando de justificarnos lo que a nosotros nos gusta. Pero, Señor, ayúdanos a escuchar tu voz y a humillarnos delante de tu voz y a someternos delante de tu voz y a suplicarte, amado Dios, en el nombre de Jesús, que sea tu Santo Espíritu el que nos siga transformando, cambiando, guiando y llevando a lo que tú quieres. Te amamos, Señor. Háblanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues estamos hablando de este tema tan interesante sobre el alcohol. Y déjame rápidamente hacerte un recuento de daños sobre esto. Y quisiera básicamente irme a esta diapositiva que tocamos la semana pasada, en relación a el llamado de la sabiduría, ¿ok? O un llamado a la sabiduría. Y pudimos, creo que llevar la sesión anterior con esta diapositiva, ¿no? El alcohol es pecado, ¿ok? El alcohol es pecado. Y la respuesta que todos dijimos de manera rápida es, no, no es pecado, ¿ok? Incluso Ramiro, obviamente en la sapiencia que Dios le ha dado, nos daba ahí en aquella noche la fórmula tal cual, la fórmula química, ¿no?, del alcohol. Y decíamos, si el alcohol fuera pecado de inicio, creacional, pues obviamente teníamos que eliminarle incluso de tablas periódicas y todo esto. Pero vimos que tal cual, el alcohol tal cual como sustancia no es pecado. Como muchas otras cosas, como el dinero y como muchas otras cosas más que no es pecado, sino que aquellos que lo consumimos, lo usamos o nos exponemos a eso, somos los pecadores y los que tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo nuestro corazón se presenta ante ello. Estuvimos haciendo un análisis muy interesante y precisamente fue como que el resumen general. Tenemos que examinar nuestro corazón para ver cuál es la intencionalidad de nosotros mismos al acercarnos a un posible consumo de alcohol, sabiendo que no es pecado y que lo que la Biblia castiga y rechaza totalmente es la embriaguez, ¿no? Como también mencionaba el Dr. Chuck muy puntualmente. Pero también en esta diapositiva decíamos, bueno, en base a esto, entonces, ¿qué texto usarías, ya sea para prohibir su consumo o para permitirlo de alguna manera? Y decíamos que el alcohol tal cual, de acuerdo a esta cita de George Franklin, no podíamos decir que el alcohol en sí mismo podía enviar a una persona al infierno. Pero obviamente el consumo del alcohol, el consumo constante del alcohol, el consumo excesivo del alcohol que nos llevaba a la embriaguez, definitivamente, citando 1 Corintios, vimos que la Biblia dice los tales no heredarán el reino de los cielos. Así que básicamente como que hay una disyuntiva, hay una delgada línea que tenemos que ser muy puntuales, muy cuidadosos, sobre todo para lo que vamos a hacer nosotros de manera personal y como también estuvimos viendo en aquella noche, cómo nosotros nos vamos a presentar ante escenarios en donde personas como algún tipo de bebida, de acompañamiento para alguna comida especial, nos vamos a poder topar con estas escenas en las que realmente, pues, muchos de nuestros conocidos y personas amadas y queridas, hermanos en Cristo, pudiera ser que nos topemos con esta escena, que puedan consumir alguna bebida alcohólica y cómo vamos a reaccionar en relación a eso, ¿no? Hoy el tema se eleva unas 4 rayitas más. El tema se eleva unas 4 rayitas más porque, como dije en aquella sesión, el autor de este libro, de manera muy tajante, de manera muy radical, él dice, cualquiera que sea un verdadero creyente de Jesucristo, yo recomiendo que ni se acerque al alcohol, que ni lo huela, que ni se le ocurra en algún sentido probarlo. Y como también les mencioné, obviamente
El autor parte de un contexto de familia alcohólica, ¿ok? En donde incluso él sufrió de la práctica del consumo, excesivo del alcohol, y obviamente dice, no vas a escuchar de mis labios que de alguna manera yo vaya a poder autorizar o promover, por decirlo así, el consumo del alcohol. Sin embargo, él hablaba que, al menos en Estados Unidos, el consumo del alcohol en el ámbito pastoral, incluso en el ámbito pastoral, pues es muy común. No la embriaguez, el consumo del alcohol, ¿ok? Así que vamos a seguir estudiando hoy este tema tan interesante. Espero que tengas tu Biblia. Vamos a estar viendo mucho Proverbios, ¿ok? Y vamos a estar, pues verdaderamente reflexionando, porque a fin de cuentas, como concluimos en aquella sesión, este es un asunto de conciencia y va a ser un asunto de tranquilidad de corazón en relación a lo que creemos que Dios nos dice y sobre todo de cuidado hacia la iglesia, ¿ok? Pero vamos entonces otra vez ante la pregunta, ¿quién sufre las consecuencias del consumo excesivo del alcohol? ¿Quién sufre las consecuencias? Bueno, la respuesta es rápida, ¿no? ¿A quién afecta? Pues obviamente hay una afectación individual y una afectación grupal. Algo que me encanta y que ustedes ya vieron que va a ser la riqueza de las reuniones en vivo, de varones estando reunidos para platicar de estos temas, es que de manera natural empezamos a compartir las luchas y empezamos a compartir las experiencias. Y ustedes pudieron escuchar en aquella noche a muchos de nuestros hermanos diciendo, yo consumí en algún tiempo, y no solamente alcohol, sino yo consumí de manera personal, pero todos los que mencionaron o aquellos que mencionaron esta lucha que para muchos fue en su juventud, para otros ya estando casados, todos concluyeron con esto. Hay una afectación individual, pero sobre todo hay una afectación grupal. Si eres hijo, hay una afectación hacia tus padres. Si eres padre, hay una afectación hacia tus hijos. Si eres esposo, hay una afectación hacia tu esposa. En fin, el consumo excesivo del alcohol trae consecuencias. Y por eso, bajo ninguna circunstancia y bajo ningún argumento, nosotros podemos fomentar, promover el consumo del alcohol. Eso es fácil, ¿no? Creo que podemos resumirlo así. O sea, en ninguna parte alguien que teme al Señor y que cree en Jesucristo puede promover el consumo excesivo del alcohol. Ahora, también decíamos, es un poquito relativo porque tu consumo excesivo del alcohol puede ser para mí, por ejemplo, una cerveza. Es decir, lo que para ti es una bebida en un restaurante, para mí que nunca he consumido alcohol, hipotéticamente hablando, ¿no? O sea, para alguien, el consumo de una cerveza puede ser el acabose. O sea, es decir, muchas personas pueden alcoholizarse con una cerveza, con una copa de vino. Así que la línea es muy delgada, o la delgada línea que tenemos que tomar en cuenta, pues es muy peligrosa. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con esto, porque sí hay una afectación. Y estudiábamos en aquella sesión lo que Proverbio decía en cuanto a los efectos. Ahora, me gusta mucho que el pastor sigue poniendo este capítulo de Proverbios, que si tienes tu Biblia, ábrela ahí en Proverbios 23. Y vamos a estar estudiando un poquito acerca de los efectos del alcohol en la persona. Mira lo que dice Proverbios. ¿Quién tiene angustia? ¿Quién siente tristeza? Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Ante estas preguntas la respuesta es el que pasa muchas horas en las tabernas probando nuevos tragos. Y en otras versiones obviamente nos habla de aquellos que consumen excesivamente el alcohol.
Entonces, como dijimos hace un momento, bajo ningún motivo, ninguno de nosotros, y eso tiene que quedar muy claro, debe promover el consumo del alcohol. Debe promover. Y yo sé que esto va a sonar un poquito radical, pero si eres de los que, por ejemplo, a ti, en tu casa, no sé, te gusta tener, y estoy hablando, sí, familia Antioquía, ¿eh? Y recuerda, estamos hablando del libro de Callados, aquí no se trata de que, ay, pastor, ¿qué está diciendo? No. Tenemos que, uno de mis deseos o de mis anhelos pastorales es que podamos hablar de manera muy directa, poner nuestro corazón sobre la mesa y no tratar de autoengañarnos o de no hablar de cosas que estamos haciendo en lo secreto y como que asombrarnos cuando lo decimos en público. Así que yo no me extrañaría si algunos de ustedes estuvieran en su casa. ¿Qué quieren? ¿Un six? Cada fin de semana. Que algunos de ustedes tuvieran creo que se llama es cava, ¿no? O sea, perdón aquí por mi ignorancia de hoy, pero vaya, sus botellitas de vino. Que incluso tuvieran sus botellas de licor, ¿no? Whisky, tequila, no sé. A lo mejor estoy hablando con ustedes y están volteando a ver dónde tienen estas bebidas. Y repito, no de manera secreta como vimos en la sesión anterior, sino de manera pública. Porque usted acostumbra a hacer eso. Ahora, estamos en el punto de decir, bueno, si tú acostumbras a hacer eso y consideras que tienes esas bebidas en casa porque te gusta acompañarlos con algunas comidas y puedes ser muy honesto contigo y delante de Dios que realmente no tienes un consumo de alcohol, vamos a parar ahí y decir, bueno, ok, vamos a parar ahí y decir, bueno, es un asunto de conciencia en este punto y venga, no pasa nada. Pero ojo, si eres de los que tú practicando eso, de alguna manera tratas de buscar adeptos a tu club, de tal manera que las personas que van a tu casa o las personas que invitas o las personas muy cercanas, de alguna otra manera estás como que ofreciendo para que prueben, ¿no? Y tratando de promover el consumo para que al igual que tú, aunque sea una o dos, consuman lo que tú estás consumiendo. Creo que después de lo que estamos estudiando, de las conclusiones que llegaron en la sesión anterior, creo que esto podría ser una práctica muy, pero muy sabia. Si a fin de cuentas tú eres de los que dijimos o de los que entran en esta categoría de un consumo súper mega archimoderado, donde no has tenido ninguna complicación con esto, bueno, quédate ahí. Pero cuidado con tratar de buscar adeptos porque no sabes, como dijimos ahorita, si lo que para ti un vaso, una copa, es simplemente un acompañamiento, para otros puede ser la perdición o el inicio de la perdición. Así que tal vez una invitación pastoral sabia sería: no promuevas, no compartas en un sentido, ¿ok? Y vamos a seguir hablando un poquito de esto. Seguimos con Proverbios, ¿no? Ahora versículos 32, 35. Pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora, hablando del consumo excesivo del alcohol. Tendrás alucinaciones y dirás disparates. Qué interesante. Te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mástil que se mueve. Y entonces dirás: me golpearon, pero no lo sentí. Ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. ¿Cuándo despertaré para ir en búsqueda de otro trago? Entonces, pero me estoy como aquí ahora, así que esto es un programa en vivo. Hay mensajes directos. Perfecto. Perfecto, esto nos va a ayudar muchísimo. Entonces, la Biblia es clara y por eso no tenemos ningún
ningún problema con ello. Incluso creo que Proverbios y los textos que vimos la sesión pasada ya deben de ser herramientas para ti cuando estés en algún diálogo con alguien que de alguna manera trata de justificar su consumo de alcohol, ¿no? Los que dicen, no sé, fulanito, o sea, ya sea alguien creyente o no creyente. No, la verdad que mira, yo vivo solo en casa, ¿no? Yo vivo solo en casa y la verdad que cuando consumo, la verdad que lo hago sin nadie, no perjudico a nadie, no le hago mal a nadie. Cualquiera que intente justificar su embriaguez, creo que tienes demasiados textos bíblicos para decirle, no hay para dónde zafarte. En el momento que tu consumo del alcohol haga que te sientas tambalear, haga que digas disparates, te lleve a alucinar, te lleve sí, dirían por allá, a estar de irreverente, ya tienes un problema y tienes que cuidar eso. Creo que ahí no debe haber ninguna duda. No existe el Christian happy, ¿no? O el happy Christian en el sentido del alcohol. No existe ya estoy medio happy. No existe. No hay, o sea, no hay por ningún motivo permisibilidad de la palabra de Dios para llevarte ahí. No lo hay. Si lo acostumbrabas, ok, hoy te está diciendo Dios, no lo hagas. No more. Y no promuevas esto para otras personas. Y es que se han escuchado historias de todo, pero ni siquiera tientes el hecho de, ay, ¿cómo se sentirá? ¿Y qué tal? Y a ver, dale, estás en zona protegida, estás con nosotros. No. Y creo que sí lo digo enfáticamente. La respuesta es no. Porque también en la sesión pasada vimos que la edad promedio de consumo de una cerveza o de alcohol en alguna presentación de jóvenes es a partir de los 14 años y a los 18 años muchos chavos ya tienen problemas con el alcohol. Así que esta frase de como una serpiente venenosa que pica como una víbora, tienes que tenerla en tu mente muy claramente, de que si a lo mejor lo que tú consumes no llega ahí, esto puede ser el inicio para alguien más. Así que no lo promuevas. No lo promuevas. Ok. El pastor pone algunas preguntas sobre el mismo tema, muy práctico, y dice, ¿deberías beber o no? ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Lo hago conforme a la ley o lo hago conforme a mi ley? Porque está muy interesante, ¿no? Muchos ahorita dicen, bueno, es que tal cual, la bebida del alcohol está conforme a la ley, ¿no? O sea, tu margen de consumo de alcohol es un alcoholímetro, ¿no? Es decir, si tú quieres ir a algún lugar y tomar alcohol, tu pausa, ¿no? O tu dique, tu presa va a ser el alcoholímetro. Voy a tomar lo suficiente como para que el alcoholímetro no me pare. Si esa es como que tu argumentación o tu justificación, ojo, porque entonces puede decir, no, pues no voy a manejar o lo voy a hacer en casa. Entonces no vas a tener un filtro y vas a caer en un riesgo muy grande de emborracharte y de afectarte a ti y a otras personas, como hemos visto. Ahora es hacerlo conforme a la ley. La otra es hacerlo conforme a tu ley, lo que tú crees y consideras que es emborracharte, ¿no? Porque repito, decíamos la sesión pasada, a lo mejor tú te tomas 10 cervezas y no te estás cayendo, ni estás diciendo incoherencias, pero con 10 cervezas tú ya quedaste así medio happy, ¿no? Entonces, como tú dices, esa es mi ley, yo con 10, me puedo tomar hasta 10. No, si eres un verdadero creyente en Jesucristo, no debes llegar ahí, no debes de jugar con esa delgada línea, no debes ni siquiera asomarte ahí.
Si es verdad que hemos dicho una y otra vez que el alcohol en sí no es pecado, tienes que partir de tu corazón pecaminoso para decir que estás en riesgo en el consumo del alcohol y que tienes que ser muy cauteloso con ello. El pastor ponía otras preguntas. ¿Cómo está tu consumo con el alcohol? Por ejemplo, ¿todas las noches quieres una cerveza? ¿Todas las noches quieres un vino? ¿Cada vez que vas a un restaurante tienes que consumir una bebida alcohólica? ¿Ya para ti es algo rutinario el que a donde vayas la tienes que pedir? Porque te acuerdas que platicamos también que en el ámbito reformado, incluso una de las victorias de la teología reformada es haber dicho, reconocemos que al estar libres en Cristo, el consumo del alcohol tal cual no es pecado, por lo tanto tenemos libertad de consumir, ¿te acuerdas? Y que incluso mencionamos algunos teólogos que en sus reuniones de teología tenían su tarro de cerveza y hasta su puro. Y que muchos tomaban como que, como puedo hacerlo, debo hacerlo. No. No debo hacerlo porque puedo hacerlo. Pero creo que el parámetro es interesante. Ok, puedes hacerlo porque no es pecado. Pero ahora se ha convertido en algo tan rutinario que a donde vayas a comer tienes que de ley. O sea, tienes que de ley pedirlo. Tienes que de ley consumirlo antes de dormir. Tienes que de ley como decíamos, pedirlo cada vez que, por ejemplo, en el ejemplo, cada vez que comas mariscos, ¿tienes que consumirlo? Esas son las preguntas que creo que nos ayudan mucho para tener un correcto autoexamen, ¿no? Y una correcta retroalimentación sobre nuestro consumo. De aquellos que de alguna otra manera, pues, han caído en esta permisibilidad personal de consumir. Ahora, si esto te ha parecido un poquito interesante, diría yo, la siguiente parte va a estar escalofriante. Estaba preparando aquí el tema y estábamos platicando, ¿no? Bueno, yo andaba aquí platicando con Juan, ¿no? Porque el autor Johnny Hunt va a hablar en la siguiente parte, con lo que vamos a cerrar hoy, acerca de qué es para ti una bebida embriagante. Y la verdad, déjame decirte que para mí, en todo este tiempo de estudiar la Biblia, en todo este tiempo de escuchar prédicas, pastores, sobre el consumo del alcohol, nunca había, y te soy muy honesto, nunca había escuchado lo que el pastor Johnny Hunt dice en este fragmento del libro. ¿Estás listo? Ahí te va. Él menciona que el vino de la Biblia era diferente al vino de hoy. Y que las bebidas fermentadas en la Biblia no necesariamente contenían alcohol. Si tú tienes el material, puedes ir a verlo, es lo que el pastor dice. De hecho, yo le mandé un mensaje a nuestro hermano, al Chief, a Ramiro, obviamente para que me explicara esta situación, porque hay una cuestión como que muy inverosímil, porque uno podría pensar que todas las bebidas fermentadas necesariamente tienen alcohol, ¿no? Y él pues puntualmente me decía que básicamente aquí está que normalmente las bebidas que vienen como producto de la fermentación de los azúcares de la uva sí produce alcohol. Ahora, como para no tener nada más el comentario del Chief, y pues claro, en la iglesia, no, me fui a leer otros materiales, y parece ser que en cuanto a la fermentación tal cual de una bebida, puede ser que tengas grados muy, pero muy bajos de alcohol, pero que a fin de cuentas, desde que exista la fermentación, ya está implícito
un grado de alcohol. Así que lo que el pastor Juan empieza a decir, la verdad cita incluso a un autor de apellido Stein, en donde tiene todo un libro que trata del consumo de vino en el Nuevo Testamento. Y la argumentación de ellos es que básicamente quieren llegar al punto de decir que el vino que tomó Jesús no contenía alcohol. Y luego me fui a un diccionario bíblico para analizar la palabra vino, tanto en el hebreo como en el griego. Y es muy interesante porque la palabra vino tal cual en la Biblia tiene muchísimas aplicaciones en hebreo y en griego, en las que en algunos lugares de las Escrituras, esa palabra sí conecta con lo que se refiere a bebidas embriagantes, pero en otros lugares la palabra conecta, según algunos teólogos, simplemente con un jugo de uva, ¿ok? Tratado de tal manera que se evitara el punto de la fermentación. Entonces, es bien interesante porque incluso, y aquí el propio pastor Hon dice que los árabes son los que inventaron la destilación en la Edad Media. Y en un artículo de consumidores de vino, en donde aparentemente, así como están anunciándose mucho ahorita las cervezas sin alcohol, decían que si podía, o sea, que hay ciertas compañías que ya están vendiendo vino sin alcohol, ¿no? Y entonces preguntaban que si al vino sin alcohol se le podía llamar vino o tendría que tener otro nombre. Y los consumidores de vino, ojo, decían, sí puede existir. Sí existe la posibilidad de tener jugo de uva, ok, mezclado con alguna cuestión, que al consumirlo tengas la experiencia de un vino, pero que no tenga el alcohol. ¿Ok? De hecho, posteriormente, el propio Chief Ramiro nos mandaba que técnicamente para que sea vino debe tener un determinado grado de alcohol, si no sería más una sidra como proviene de lo de la manzana, ¿no? Y él tomaba esta referencia de un documento en donde precisamente se está hablando acerca de alimentos y su análisis físico-químicos. Entonces, o sea, y obviamente yo les hablo de manera personal, yo puedo decir, chispas, el pastor Hunt como que se pegó a la barda, ¿no? Para tratar de respaldar su argumento, ¿no? De ser muy radical en el consumo del alcohol, porque él tal cual no consume y él no promueve esto. Pero después de las investigaciones, aparentemente sí puede en un sentido existir la posibilidad de que lo que en la Biblia leemos en cuanto a consumo del vino, no en todos los casos se refieran a bebidas embriagantes. Y te cito algo que él mismo dice en el libro. Era típico que la gente del primer siglo mezclara vino con agua. Normalmente una parte de vino por 3 partes de agua. En otras palabras, lo que la Biblia llama vino era esencialmente agua purificada. O sea, porque utilizaban el vino como para purificar el agua. En el mundo antiguo, el agua corriente no era segura para beber. La hacían segura hirviéndola, filtrándola, o por el método más seguro y fácil, mezclándola con vino, lo cual mataba los gérmenes presentes en el agua. Entonces, repito, es muy interesante. Yo jamás, se los digo hoy, jamás en la vida lo había leído. Es primera vez que lo leo, pero ya me despertó la curiosidad y déjenme decirles que para la siguiente sesión voy a preguntar otras bibliografías para ver qué otros pastores ya sea que concuerdan o desacuerdan con esto.
El propio pastor Juan decía, el 20% de los vinos fortificados con alcohol que tenemos en la actualidad simplemente eran desconocidos en los tiempos bíblicos. Y ahí se lo dejo de tarea también para Ramiro y para todos los químicos, ¿no? y los expertos en esta materia. Porque entonces aparentemente el vino que se consumía en la Pascua, el vino las tinas de agua que transformó Jesús en vino, ¿no? Aparentemente eran sin alcohol, o al menos era más agua que vino. Está muy interesante el argumento. La verdad, repito, tenemos que ser muy cuidadosos hacia cómo lo estamos tomando, porque obviamente para todos aquellos que en un sentido, por ejemplo, defienden el radical no consumo de alcohol, pues obviamente todos van a decir, amén, el pastor Johnny Hunt, o sea, amén, gloria a Dios, sí, voy con él. Pero para los que tienen este consumo relativo o doméstico, no doméstico, como de este maridaje, ¿no? Del consumo con los alimentos, ¿no? Obviamente escuchan este argumento del pastor Juan y dicen, no, qué exagerado, qué radical, bautista tenía que ser, ¿no? O algo así. Pero el punto está otra vez hacia qué parte de tu corazón este argumento del pastor Juan hace eco. Hacia una molestia porque quiero consumir. O hacia, bueno, pues de todas maneras de por sí no consumo mucho, así que si mejor no lo hago, excelente, ¿no? Yo creo que a fin de cuentas son temas que tenemos que poner sobre la mesa, porque como decíamos en la sesión anterior, los que tenemos hijos tenemos que tener los argumentos para sentarnos con ellos, para explicar lo que Dios dice sobre estos temas en vez de no, porque no y punto, sino llevarlos a un análisis, a conciencia de la palabra de Dios, lo que Dios quiere para sus vidas y lo que realmente es bueno para ellos. El vino de la Biblia es diferente a la de hoy. Era una bebida, eran bebidas fermentadas que no tenían, creo que esto ya lo vimos, perdón. El pastor Danny Akin, Danny Akin dice lo siguiente, citando al mismo autor que el pastor John decía: es verdad que Jesús bebió vino. Ojo, tomando en cuenta que vino le están llamando a estas 3 partes de agua y una de vino, ¿ok? Es verdad que Jesús bebió vino y estoy seguro de que yo lo hubiera hecho si hubiera vivido en el primer siglo. Sin embargo, no existe evidencia en absoluto de que alguna vez Jesús consumiera bebidas embriagantes. Y este es el punto de análisis, o es el punto de controversia, ¿no? Porque yo he escuchado muchos pastores que dicen que por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Incluso decíamos en broma de los promotores del consumo del alcohol de esta frase. Bueno, si Jesús tomó vino, ¿no? Pero estos pastores, tanto el pastor Hunt como el pastor Danny Akin, basados de este pastor de apellido Stein que menciona el libro, que hace un estudio específico del consumo del vino en los tiempos del Nuevo Testamento, argumentan y dicen que no necesariamente el vino que ellos tomaban era el vino que conocemos hoy. Bueno, ni siquiera dice necesariamente. Este autor, el del estudio, dice que no es. Él enfáticamente dice que no es comparable el vino que se tomaba en tiempos de Jesús con el vino de hoy. Básicamente eso era agua purificada con vino. El pastor Danny Akin sigue diciendo: también debe tenerse en cuenta que los niños habrían bebido esta mezcla diluida de agua y vino, y es imposible imaginar a padres piadosos dándole a sus hijos una bebida que podría embriagarlos. Una vez más, parece claro que no existe correspondencia exacta entre el vino del primer siglo y el licor etílico destilado del siglo XXI. Con relación a esto último, creo que el Señor Jesucristo no lo habría consumido, dice Danny Akin.
¡Wow! Quiero cerrar esta noche entonces con esta pregunta. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería tu respuesta si después de estudiar este tema y yo darme la investigación de lo que estamos escuchando hoy, llegáramos a la conclusión de que existen aún mayores evidencias históricas, antropológicas, culturales, sociales, de que realmente el vino del cual se escucha en las Escrituras, que al menos era consumo de Jesús, de la Pascua, el propio vino, ¿no? de la comunión que Jesús compartía con sus discípulos, como muestra o símbolo de la sangre derramada, básicamente era esta agua diluida con vino para purificación. ¿Cómo cambiaría aún más tu perspectiva? ¿Qué haría? ¿Qué cambios haría si tú eres de los que acostumbran a consumir 1, 2 cervezas o 3 o 4? No lo sé. Porque lo que estamos todos de acuerdo es que el exceso es rechazado, castigado por Dios en su palabra. No hay manera de escaparte de que la borrachera o la embriaguez puede ser bien vista por Dios. No hay manera. Como tenemos un negro total de un no a la embriaguez, el siguiente análisis es, en mi corazón, si es que yo tengo o practico un consumo moderado de alcohol, hacia dónde estoy más cercano aquí que al no consumo. Todos concluimos en la sesión anterior que lo preferible entonces sería no consumir y ser extremadamente cuidadosos en donde estamos, incluso públicamente. Y que aunque nuestra conciencia no nos castigara, entonces, por llamarlo así, o que tu conciencia no te persiguiera por saber que aunque el alcohol no es pecado, hay muchas más implicaciones negativas y que tienes que ser muy cuidadoso de preferencia no hacerlo en público, o si hacerlo en público, de preferencia saber y tener en cuenta de no ser piedra de tropiezo para los demás. Incluso hablábamos de hacer las preguntas, ¿no? Dependiendo del grado de intimidad que estás con la persona, de decir, oye, ¿te perjudica sí? ¿Te afecto sí? Lo que también estamos diciendo esta noche es de que no seas un promotor del consumo. Digo, si tú lo haces y te consideras alguien sumamente moderado y que no tiene ningún problema con esto, entonces quédate ahí, pero no seas para nada ningún tipo de promotor del consumo. Que también te hagas preguntas interesantes como ¿qué tanto tengo que hacerlo? Porque sé que en algún sentido puedo hacerlo a la hora de comer, antes de dormir, en una cena. ¿Qué tanto lo tengo que hacer cada vez que se presenten escenarios como esto? Creo que son cosas interesantes, ¿no? Que, repito, no hay un no rotundo, como decíamos que a lo mejor así se escuchaba, pero creo que hay una mayor argumentación bíblica para decir, bueno, no hay un no rotundo, pero creo que mientras más pegado esté al totalmente no o al casi no, va a ser mejor. Y a fin de cuentas cerramos con 1 Corintios 6:12, ¿no? Con lo que cerramos también la sesión pasada. Ustedes dicen
Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Créanme que mientras más pasa el tiempo y Dios me permite seguir enseñando su palabra, me doy cuenta que sigue siendo, que el reto sigue siendo no lo que Dios dice, sino lo que yo quiero, deseo y creo que diga. No lo que Dios me pide, sino lo que quiero, creo y deseo que Dios me pida. Nos falta una sesión más para concluir este tema, pero si el exceso del consumo del alcohol puede traer grandes problemas y la línea para medir quién puede tener un autocontrol de esto es muy delgada. Creo que las reflexiones que tenemos que hacer es entonces, Señor, dame sabiduría, uno, para amarte como tú me pides y para amar a los demás como tú quieres que yo los ame. Y básicamente, al menos de labios para afuera, en alguna mesa, en algún punto de diálogo, ser más promotores al totalmente no o al casi no consumo. Aún si pudiéramos presentar con evidencias concretas que el vino que incluso nuestro propio Salvador Jesucristo tomó tenía o no alcohol. Porque a fin de cuentas es lo que mis acciones persiguen y hacia dónde apuntan. Hacia darle la gloria a Él o hacia buscar mi propia gloria. Y lo que en un sentido a mí me haga, como se mencionaba en la sesión pasada, y que todo lo que estoy diciendo en la sesión pasada, ustedes lo dijeron, me haga intercambiar a Dios por algo más. Algo que me dé paz, algo que me dé tranquilidad, algo que me haga sentir bien, algo que me relaje, algo que me permita socialmente estar mejor. ¿Qué estaremos intercambiando de Dios con una bebida alcohólica? Creo que ahí está el análisis, para tener mucho cuidado y para buscar siempre que seamos cada vez más hombres en restauración. Dios me los bendiga, hermanos. Sé que algunos incluso hoy tienen su reunión presencial. Gracias por estos tiempos. Sigamos trabajando, promoviendo estos grupos, porque creo que hay temas que cuando se hablaban muy poco. Y ahora que lo estamos hablando, necesitamos de una buena guía en donde nuestro Salvador Jesucristo sea el modelo y el ejemplo a seguir en todo lo que hacemos. Vamos a orar. Amado Dios, damos gracias porque estamos en una de tus iglesias, Señor, en donde podemos abiertamente hablar de este tema. No con la radical respuesta de no porque no, sino ir a tu palabra y entender, Señor, todo lo que tenemos que observar y escuchar para que incluso ante un posible sí se puede, tengamos, creo que, muchos filtros para poder llegar a hacerlo. Ayúdanos a cuidar nuestro corazón, ayúdanos a cuidar el corazón de nuestros hermanos, ayúdanos a cuidar el corazón de tu iglesia y a fin de cuentas resumir en vivir para tu gloria. Bendice a mis hermanos, síguenos protegiendo de todo este mal en el que estamos, más todo lo que pueda estar también tentando nuestro corazón y hacernos llevar a vivir una vida que no honre tu nombre. Gracias por esta noche, Padre. En el nombre de Jesús oramos y te exaltamos, hoy y siempre. Amén y amén. Estos hombres en restauración, hermanos. Seguimos en contacto, nos falta una sesión más. Dios me los bendiga, sigamos disfrutando de lo que Dios nos ha regalado en Cristo Jesús. Buenas noches.